tardes a todos. En primer lugar, agradezco a los organizadores de este ciclo las múltiples miradas de Goytisolo y Valente y, en concreto, al profesor Miguel Gallego por invitarme a presentar a continuación estará el concierto de música sufí del grupo Al-Tarab. La palabra Tarab significa la emoción, el duende que despierta la música, ¿no? Está dirigido por Uzman El Meravich, que él es un luthier, es músico, es intérprete de la música de la tradición clásica oriental, de la música andalusí y también de la música sufí. Una de las miradas que sugiere la trayectoria intelectual de Juan Goytisolo y de José Ángel Valente es en concreto su admiración por el sufismo. De ahí que este concierto hayamos querido homenajear a dos de los grandes poetas que, digamos que de alguna forma influyeron y que les gustaron mucho, compartieron ese amor por la poesía sufí. En concreto, se trata de dos grandes sufíes andalusíes. Uno de ellos es Ibn al-Arif de Almería. Él pertenecía a una familia bereber, la tribu de los Sanjaya, que es muy conocida. Él nace aquí en Almería, es autor de un libro muy importante, Mahasin al-Majalis, que significa las bondades de las tertulias. Y, finalmente él es enviado a Marrakech por un problema que tuvo con un juez de aquí de Almería en concreto, y él está enterrado en el Zoco de los Herreros de Marrakech, donde es conocido también como uno de los 7 maestros protectores de la ciudad de Marrakech. Por otra parte, aquí vemos en concreto es el féretro de Ibn al-Arif en Marrakech, y al lado tenemos en la mezquita de un barrio, del barrio El Salijilla, en Damasco, donde se encuentra la tumba de Ibn Arabi, el famoso místico también de Murcia, que recorrió todo el mundo islámico y luego murió en Damasco, autor de unas 300 obras reconocidas. Tanto Valente como Goytisolo leyeron algunas de sus obras, y en el mundo islámico y dentro del mundo sufí está considerado como el Qut al-Din, es decir, el polo de la religión. Antes, sin embargo, haré una breve semblanza sobre algunas de las facetas que compartieron Goytisolo y Valente en su implicación, sobre todo por esa fascinación que sintieron por el mundo árabe, también por ese compromiso, de alguna forma, con los más desfavorecidos, y sobre todo por esa inclinación que tuvieron, por una parte, hacia el misticismo y por otra, hacia el sufismo. Aunque conocí a Juan Goytisolo en la Asociación de Amistad Hispano-Árabe en Madrid, que se encontraba en Príncipe de Vergara, se crea en 1981, le conocí en los años 80 y conservo una parte de sus obras. Sin embargo, he retomado a través de esta invitación esa relectura que tengo que continuar haciendo sobre ambos intelectuales españoles, y sobre todo creo que me queda mucho tiempo todavía, porque de cada vez digamos que se le saca como una mayor sustancia a sus obras. Sin embargo, el hecho de retomar estas lecturas durante los últimos meses me ha llevado a hacer un análisis de esos procesos metamórficos que tienen en sus vidas, en su relación con la cultura islámica, con el misticismo, con el sufismo. Por eso me he permitido destacar una serie de puntos en los que, en mi opinión, coinciden ambos autores. Por una parte, sus bases educacionales, ya lo hemos visto en estos días, y ese sustrato cultural en el contexto del franquismo y de ese nacionalismo católico que les llevaría en su madurez a desarrollar ese espíritu rebelde y crítico y a reflejarlo también en sus poemarios, narrativas y ensayos. También ese inconformismo que les llevó a navegar entre tradición y posmodernismo, como también nos han dicho en la intervención anterior, y sobre todo a plantear un realismo objetivo y social que se plasmaría sobre todo en una crítica constructiva que se alejaba de ese conservadurismo y de esos moldes occidentales establecidos.
Como intelectuales y rastreadores de otras culturas, fueron también innovadores de los valores tradicionales y ambos mantuvieron esa curiosidad por lo que se oculta más allá de esa simple mirada. Entonces, sobre todo, tanto en la vida de Valente como especialmente en la de Goytisolo, y así él también lo escribía. De alguna forma eran ese espejo de una sociedad y filosofías de vida que se alejaban de esos dogmatismos obsoletos. Ambos también se identificaron con la fascinación por Almería, por la contemplación del paisaje, el desierto, la vida y el reflejo de algunas tradiciones que también encontraron en el norte de África, además también de implicarse con los problemas de la migración, era también otro de los temas, y de la defensa de los menos favorecidos. Como cuarto punto que he podido sacar, su vocación literaria, que les llevaría a descubrir la literatura árabe oriental, la persa también, la turca, la magrebí, y a entablar sobre todo amistad con reconocidos arabistas, hispanistas, europeos, magrebíes y orientales. En Goytisolo en concreto, y a colación de lo que había dicho el ponente anterior, él critica el orientalismo, es decir, no quiere que se vea el mundo árabe desde el prisma idealizado de la literatura de orientalistas, los pintores orientalistas, la música, el alhambrismo, todo eso, puesto que él es mucho más real, quiere ver la realidad porque él la conoce y la palpa, ¿no? Luego, al romper también con esas barreras, y también al conocer ambas culturas, es decir, la cultura occidental y la cultura islámica, eso también con los viajes que llevan a cabo ambos también por el Magreb y por algunos países de Oriente Medio, desemboca sobre todo en una crítica al eurocentrismo y abogan sobre todo por un diálogo intercultural. Eso es importante. En la búsqueda también de la esencia del humanismo y la desconstrucción de los dogmas, el academicismo obsoleto y la defensa de los valores individuales de las minorías, de lo mestizo, como decía Goytisolo, de la censura de lo heterogéneo, como él dice en El bosque de las letras, crearon un lenguaje propio. Como filólogo me interesa muchísimo ese aspecto, es decir, esa forma de escribir, sobre todo que se alejaba de esas producciones elitistas, y de ahí que al acuñar ese saber universal y ese multiculturalismo, lo reflejan también en sus obras que acrisolan lo que es la realidad de la sociedad y de la cultura contemporánea. El rastreo de su escrito nos lleva además a descubrir otra dimensión de las religiones. Es decir, ambos tenían una formación católica, pero se habían decantado como ateos realmente, ¿no? Sin embargo, en sus obras podemos encontrar referencia a la escatología cristiana, al imaginario de los místicos, sobre todo en la obra de San Juan de la Cruz. Hay un poema que he visto estos días donde el cántico espiritual prácticamente viene, con otras palabras, viene a decir prácticamente lo mismo, ¿no? También de Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz o Sor Juana Inés de la Cruz, también en el caso de Goytisolo, y también la cabalística judía y musulmana. Se interesan muchísimo también, como nos ha dicho nuestro crítico anterior, les interesa también el mundo, la relación de la numerología con las letras del alfabeto árabe. De hecho, Ibn Masarra, que fue el primer sufí en Al-Ándalus, y Ibn Arabi, por ejemplo, tienen obras que hablan de la relación de las letras del alifato árabe con los números y toda la simbología que ello conlleva. Algunas de las lecturas también nos llevan a ver, como les digo, estuve viendo precisamente en la biblioteca de Valente un artículo muy interesante que ha salido, donde se ve qué obras tenía en su biblioteca, ¿no? Evidentemente, cuando uno ve la biblioteca de alguien, te das cuenta de cuáles eran los intereses, o sea, por qué él se sentía fascinado. Entonces vemos, por ejemplo, que conocía, en el caso de Valente, también de Goytisolo, a Ibn al-Arif, conocían también las obras de la cofradía de los sadilíes, que estuvo en Al-Ándalus, muy importante, a través de las traducciones que hizo Asim Palacio. También conocía el misticismo de Rabia al-Adawiya, la primera mujer sufí, de Al-Hallaj, también de la escuela de Bagdad,
otro de los grandes sufíes, también lo citan en algunas de sus obras, las obras de Al-Ghazal, de Al-Suhrawardi, los tratados de la iluminación, de los que habla tanto el sufismo, de Rumi también lo citan mucho, en fin, toda una serie de poetas sufíes que ellos conocían a través de las traducciones. Por mi vinculación con el arabismo y el estudio del sufismo y las músicas tradicionales del Magreb y de todo Oriente Medio y el Mediterráneo, pude seguir con gran atención, como esta mañana también nos comentaba otro colega, las aportaciones en el campo del sufismo por parte de Goytisolo en ese programa fantástico que se emitía en el Canal 2 de Televisión Española, Al-Qibla. A través de los textos de los documentales emitidos fuimos conscientes de la importancia de la tradición oral. A ambos les interesaba muchísimo la tradición oral y hemos visto también cómo en el caso, por ejemplo, de Goytisolo, sus cuentos, de alguna forma, es decir, esa transmisión oral que él veía también en la plaza en Marrakech, en la plaza de Jema Efna, esa fascinación también por lo que eran las 1001 noches, como también ocurría con Borges. Y, bueno, todo lo que a partir de ese momento empezamos, es decir, estos programas se emitían en los años 90 y ahí fuimos conscientes de lo que era la importancia de las cofradías sufíes, la práctica del samá, cuando hablamos del samá, que luego harán los músicos, harán precisamente el concierto sobre el samá. Al referirse al samá estamos hablando de la audición musical y de la práctica sufí. También de toda esa riqueza que atesora el mundo de las cofradías. Por ejemplo, Goytisolo siempre él nos puso en antecedentes de lo que era la tarica, es decir, la cofradía de los giróvagos de los derviches de Konya con el maestro Rumi, también de los guinahuas de africanos, otra de las cofradías también importantes, y este gran festival que hay todos los años en Essaouira, en la zona del Atlántico, y también del mundo del sufismo, de las cofradías, de las peregrinaciones y el rezo que realizaban a los marabut y a las zawiyas. Es decir, la zawiya es el lugar donde están enterrados los maestros sufíes. Goytisolo solía llamarles santones. A mí la verdad es que la palabra santón no me gusta, en primer lugar porque en el Islam no existe la figura del santo. Siempre yo prefiero llamarle maestros espirituales, a los cuales la gente acude para pedirle consejo, para que les dé la baraka, es decir, la bendición y todo eso. Goytisolo en concreto nos puso en antecedentes de lo que era la realidad y toda esa riqueza enorme, no solamente en el Magreb y en Oriente Medio, sino también en Turquía y en toda la zona de Pakistán, es decir, todas las cofradías por el mundo islámico. Como resultado de esas vivencias en Marruecos y el conocimiento también exhaustivo de la historia y las letras magrebíes, ambos también entraron en un proceso transcultural y metamórfico que avivaría su lucha contra los prejuicios y esa crítica estereotipada presente en gran parte de los intelectuales occidentales. O sea, sabemos del espíritu crítico que ambos tuvieron, sobre todo cuando se pronunciaban sobre la historia, la cultura y la sociedad árabe magrebí, que evidentemente no era la real, ¿no? Goytisolo, por ejemplo, abogaba siempre por una sociedad plural, mestiza y bastarda, fruto de intercambios con gentes que pertenecían a diferentes mundos, culturas y otras orientaciones, ¿no? Inmerso en ese nomadismo rebelde y a la búsqueda tal vez de una identidad perdida, una parte de los escritos de Goytisolo revelan la incorporación de un lenguaje, de una hibridez del lenguaje, por así decirlo, ¿no? Donde se mezclan y cohabitan los arabismos con los registros del árabe clásico, pero sobre todo con el Darija magrebí, porque claro, él lo que conocía era la lengua de la calle. Por eso cuando antes nos hablaban de esa cofradía, los urufín, yo quería identificarlos y realmente eran los arifín, ¿no? Pero en el dialectal serían los urufín. También sus novelas están llenas de toponimia árabe, los nombres también de sus propias novelas, las alusiones a los sabios medievales, la reivindicación también de los maestros sufíes andalusíes, también con toda esa terminología sufí
que van esparciendo a lo largo de sus escritos en prosa y también en verso todas esas metáforas, ese lenguaje polisémico, híbrido y codificado en ese conceptuado siempre como mudejarismo, ¿no? Sobre todo entre 1980 y 1992. De alguna forma, toda esa riqueza semántica, digamos, que forman parte también de esas señas de identidad. En cuanto a José Ángel Valente, la verdad es que conocía muy poco de él. Sin embargo, en estos días he podido adentrarme más en sus escritos, sobre todo en sus ensayos y también en la poesía, pero también he podido comprobar ese amor que tenía hacia la literatura árabe y el pensamiento también de los grandes sufíes en las traducciones, sobre todo que hizo a Sin Palacios, ¿no? Bueno, aquí había sacado algunas de las imágenes de las que consideraba Goytisolo santonas, pero que en realidad no son santonas, son seijas, es decir, mujeres conocedoras de lo que es el sufismo, con una vida ascética importante y a la cual se peregrina en momentos de los mauli, es decir, en las fiestas de los nacimientos de esos personajes venerados dentro de la tradición islámica. En este caso son imágenes de cofradías, de sufíes, tanto en Marruecos como en Argelia. Como apuntaba, a la hora de comprobar cuál era la biblioteca que tenía Valente, he podido observar ese interés que tenía por el sufismo, ¿no? A través de las obras, bueno, tanto de Massignon, el gran orientalista francés, como de Henri Corbin, a Sin Palacios, de la amistad también que mantuvo con grandes hispanistas y arabistas, sobre todo en ambas orillas, ¿no? La impronta del misticismo y del sufismo en Valente ya se perfilaba a finales de los años 50 y es mucho más claro entre 1982 y 2004, al separarse ya de esa concepción poética que solían tener los escritores, los poetas de su época. De hecho, su interés por el sufismo le llevó en el año 1983 a proponer un proyecto a Zulueta, Márquez y también Goytisolo, que colaboró en ese proyecto, para llevar en la ciudad de Ronda, de hecho también se puso en contacto con el alcalde de Ronda, para crear un centro de estudios islámicos que llevaría el nombre del teólogo y sufí rondeño Ibn Abbas al-Rundi. La verdad es que me llamó mucho la atención porque, claro, en el caso del Rundi es menos conocido, el rondeño era uno de los grandes filósofos y también sufíes de Al-Ándalus. Incluso también se le propuso, y él estaba bastante de acuerdo, en llevar su biblioteca a Ronda y crear ese centro de estudios sobre al-Rundi. Valenti también presentaría el primer coloquio de hispano-islámico de Ronda y la ponencia que presentó en este coloquio era sobre el lenguaje de los místicos, convergencia y transmisión, es decir, que ese interés por la mística se le nota, que es claro. También en el tercer coloquio hispano-islámico de escritores de Almería, su intervención se centró en uno de los temas clave de la poesía sufí, que es el lenguaje de los pájaros, ¿no? La imagen del pájaro simur, que está siempre tan presente en la simbología sufí. Además, también prologó la obra que he intentado encontrarla en estos días, la obra de Antonio Flores, La mística, presencia y ausencia desde una lectura de Ibn al-Arif, publicada por el Instituto de Estudios Almeriense en 1987. La verdad es que en algún momento me gustaría poder encontrar esa obra, ¿no? Goytisolo también prologó el breviario sufí de su gran amigo, que durante un tiempo fue director de la MAP en Madrid, poeta, periodista y también un hombre muy involucrado con el sufismo, que fue Mohammad Chakor. En abril de 1998, Valente también participaría en Marrakech en el Rencontre Culturel Hispano-Marroquín, es decir, los encuentros culturales hispano-marroquíes, y también ahí hubo un concierto de música sufí a cargo del grupo Ibn Arabi de Tánger y del grupo Al-Asil de Marrakech. Una de las miradas y vías de estudio sobre las vidas poliédricas, porque realmente pueden ser abordadas desde tantos prismas en ambos escritores heterodoxos, porque así se les puede también considerar, es decir, por parte de la investigación occidental,
sobre todo han visto la influencia de la mística cristiana y de la cabalística judía, mientras que sobre el sufismo en concreto se cierne un gran silencio. Yo me pregunto, ¿será por desconocimiento de la filosofía y el pensamiento sufí ante la dificultad que presenta la comprensión e interpretación de los metalenguajes polivalentes propios del estilo metafórico y de la estética sufí, y porque se presta a distintas interpretaciones? Es decir, yo me pregunto a menudo, creo que dentro de todas esas caras que ellos tienen, hay una visión por parte del mundo occidental, seguimos con esas barreras que ellos intentaron romper, pero continúan esas barreras, es decir, el mundo occidental considera o los conoce desde un punto de vista y digamos que luego en sus relaciones con el mundo árabe, magrebí o de Oriente Medio, digamos que las impresiones podían o en realidad eran otras. No ocurre lo mismo con los postulados de los hispanistas magrebíes, es decir, los hispanistas magrebíes conocen la cultura árabe islámica y conocen el sufismo y entonces se detienen más en el análisis de la impronta sufí tanto en Valente como en Goytisolo. Como ejemplos clásicos, por una parte, la tesis doctoral y los artículos de Fatih Ben Al-Abbas, que tenemos aquí, en el espacio de la mediación, José Valente y el discurso místico, en 2008, y Huellas sufíes en la concepción poética de José Ángel Valente, con una primera publicación en 1995 y luego 2008, y también del hispanista marroquí Rashid Khatib, sobre Goytisolo. Su tesis doctoral era entre misticismo y sufismo, análisis de Makbara, las virtudes del pájaro solitario y la cuarentena. Es decir, tres obras muy potentes dentro de la novelística de Goytisolo, en las que está muy presente todo el elemento musulmán, incluso en los títulos. Makbara, uno, las virtudes del pájaro solitario, es decir, toda la simbología que tiene el pájaro Simur, creo que lo he puesto por aquí en algunas de las imágenes para que pudiera verse. Sí, aquí lo tenemos, en esta. Las virtudes del pájaro solitario e incluso la cuarentena, un título también que hace pensar. El autor de esta tesis doctoral dice que está relacionado precisamente con los 40 días de duelo que suceden a la muerte de un musulmán. Le preguntaba precisamente a la doctora Fatiha, que creo recordar también que cuando el profeta Mahoma, digamos que recibe la revelación después de, no recuerdo si exactamente fueron también 40 días. Estamos ahí un poco en esa duda. Por otra parte, creo que sin pretender ser poetas sufíes, el análisis de esos viajes iniciáticos que ellos hicieron y también de sus experiencias emocionales y espirituales que vertieron también en poemarios y narrativas, junto a esas referencias que hacen a los sufíes, en el caso de Goytisolo, por ejemplo, a veces los camufla, ¿no?, con otros nombres, pero realmente están ahí, ¿no? Los que conocemos toda esta literatura rápidamente decimos, está hablando de tal autor o de tal otro autor, ¿no? También esa figura del sufí errante en ese exilio por los desiertos almerienses, por los que vagaron también pues Ibn al-Arif, Ibn Barragán, Ibn Arabi también, es también otro de los elementos que conforman ese diálogo intercultural misticismo-sufismo que por otra parte también les identifica. Así como campanas de mil y un sonidos que resonaban en su interior, ambos se cuestionaron ese dogmatismo absoluto que les imponía el catolicismo y ese pensamiento institucionalizado para sumergirse de alguna forma en ese remanso de paz que les ofrecía el diálogo místico-sufí y la alternativa que les proporcionaba esa experiencia poética y la reflexión teórica. Luego, al asimilar los elementos comunes entre ambas culturas, es decir, la cultura occidental y el pensamiento islámico, desvelaron de alguna forma, eso lo he podido ir descubriendo en una lectura más pormenorizada de algunos de sus escritos, ¿no?, y desvelaron esa lucha incansable del ser humano en el mundo de las tinieblas,
es decir, ese mundo entre lo visible y lo invisible, de lo que también hablan ambos autores, ¿no? El zahir y el dahir. Como decía también Borges, alude a una de las azoras coránicas, que es al-nur, es decir, la luz, y dice, es una luz en sentido metafórico, es decir, esa luz del conocimiento, de alguna forma del conocimiento espiritual, que dice Borges también, es una luz que no procede ni del Oriente ni del Occidente. Considero, por tanto, que esa evasión de esos códigos cosificados, con los que ellos, digamos que de alguna forma desarrollaron sobre todo durante su infancia y juventud, les llevarían sobre todo a buscar y a encontrar esa cierta armonía en la producción poética sufí y en el pensamiento de los místicos y también sus maestros, para quienes se configurarían de alguna forma como esas almenaras, como esos guías en ese diálogo intercultural que les llevó a descubrir la verdad del ser único. Yo leí hace unos días una de las obras, La Baraca del sello de los santos, un poema de Goytisolo en el que dice: me aferro a la multiplicidad de accidentes que escamotean o velan la esencialidad del ser único, y lo pone con mayúscula, ser único. Un verdadero sufí sabe lo que eso significa. Entonces, en esta imagen, aquí, el haq es el símbolo de los sufíes, que significa la verdad del ser único, que en este caso referido a Alá, es decir, a Dios. En definitiva, la búsqueda de esa verdad en ese mundo visible e invisible les llevó a esa unidad dentro de la multidisciplinariedad, es decir, a ese reconocimiento y para acuñar y esa constatación de esa personalidad universal y plural que ambos tuvieron. Bien, con esto cierro mi intervención. Simplemente he querido, antes del concierto, que veamos dos simples poemitas, uno de Ibn al-Arif, de aquí de Almería, en la traducción que hizo por una parte Asín Palacios de esta obra, y también Soledad Giver en un libro muy bonito que se lo recomiendo. Lo publicó precisamente el Instituto de Estudios Almerienses en la década, creo, de los 90, que se llama Poetas Árabes de Almería, del siglo X al siglo XIV, y uno de los poemas que se cantan en la música andalusí del norte de África, Amor Divino. Dice: no sé si la noche es larga o no, ¿cómo puede saberlo el que arde de amor? Si cuando en la noche miro a las estrellas me preocupara por ello, sería un desgraciado. Los que aman de verdad y sufren la ausencia no se preocupan porque la noche sea larga o breve. Se está refiriendo a esa noche en esa búsqueda del amor divino, ¿no? Y este otro, que bueno, ya es un clásico dentro de las obras de la poesía de Ibn Arabi de Murcia, ¿no? Es decir, esa pluralidad, cuando dice: hace un tiempo yo rechazaba a mi prójimo si su religión no era la mía, pero ahora mi corazón se ha convertido en receptáculo de todas las formas religiosas. Es pradera de gacelas y claustro de monjes cristianos, templo de ídolos y caaba de peregrinos, tablas de la ley y pliegos del Corán, porque profeso la religión del amor y voy a donde quiera llevarme su cabalgadura. El amor es mi credo y mi fe. Ese poema tan maravilloso de Ibn Arabi, en el que, bueno, él era musulmán, evidentemente conoció otras religiones monoteístas, como era el cristianismo y también el judaísmo. Sin embargo, digamos que su corazón, por eso dice, es receptáculo de todas las religiones. Muchas gracias por estar atentos. El grupo ensamble, el grupo El Tarab, está dirigido por Uthman El Merabit. Él es tetuaní. Bueno, Uthman El Merabit es muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo él es laudista, percusionista también, luthier, puesto que trabaja una serie de instrumentos, organiza también talleres sobre teoría y práctica de la música, tiene una colección fantástica, creo que de las mejores colecciones que existen en nuestro país sobre instrumentos de todo el mundo, una colección fantástica.
En este homenaje que queremos de alguna forma hacerle a Goytisolo y a Valente por aquella inclinación, por aquella fascinación, por aquel gusto por lo árabe y sobre todo por el sufismo, hoy en concreto lo que van a hacer es un recorrido desde el Éufrates hasta el Guadalquivir. Recuerdo que hace unos años en el Instituto Egipcio de Estudios Islámicos presenté una exposición de instrumentos de todo el mundo. Después sacamos un registro que se llamaba así, del Éufrates al Guadalquivir, y digamos que van a presentar como un bosquejo, una panorámica de las músicas desde la zona de Mesopotamia, es decir, desde Irak, haciendo todo un recorrido por Oriente Medio. En primer lugar, harán como una introducción instrumental que se desarrollará sobre una jadra. Me decía hace un ratito Uthman que iban a hacer una jadra. La palabra jadra significa, para que puedan entenderlo, cuando los sufíes se reunían y buscaban esa paz espiritual, lo hacían a través de la danza. Entonces, la jadra es como esa sesión musical que se desarrolla alrededor de la danza, sobre todo. En este caso va a ser instrumental, y luego van a hacer la música, el samá, que como les decía es la audición musical, es decir, aquello que se escucha, pero de la tradición sufí. En cuanto a los poetas, van a interpretar algunos de los poemas, sobre todo de Ibn Arabi, de Murcia, el gran sufí, y también de Sustari, uno también de los grandes poetas desconocidos, pero que de una riqueza enorme, que es Sustari, un poeta granadino, precisamente de la zona de Guadix. Bueno, como no quiero robarles más tiempo, porque lo importante son ellos y el concierto, sí que les voy a presentar. Por una parte tenemos al Canún, uno de los grandes canunistas, que afortunadamente lo tenemos en Andalucía, y es Yusuf Mildi. Es difícil porque es el dialectal. Maravilloso. El canún es uno de los instrumentos más bonitos, un instrumento de cuerda de forma trapezoidal, como pueden ver, con cuerdas metálicas, se pulsa con dediles metálicos también. Luego tenemos a Ahmad el Jarraq, lo tenemos en concreto con la percusión y con la camanja, que es el violín. La percusión son los adufes son propios de la música sufí, puesto que el ritmo y el sonido del adufe, digamos que incita a interiorizarse en el ser íntimo, ¿no? Bien, el Jarraj también tiene un nombre de una gran cofradía del Jarraj en Tetuán en concreto, en la parte de la Medina. Tenemos también a Muhsin Quraisi. Bueno, el apellido ya es de un linaje, el profeta era de la tribu del Quraysh. Bien, él está con la percusión, que es la darbuka por una parte, y el tar, que es la pandereta con sonaja o con címbalos, puesto que la música oriental y la andalusí se basa en la percusión, que es el ritmo, y es lo que le va a dar, digamos, ese temperamento también a la música. Y bueno, luego tenemos con camanja también un reconocido violinista como es Fathi Ben Yaqub, y finalmente presentar al director de este grupo, como es Uthman El Merabi. Yo tengo que decir, como gran amiga también y conocedora de su música, que es un gran experto en el sufismo y que como tal lo siente, pero desde algo muy profundo y muy espiritual. Les dejo con ello. Gracias. صلاة
Muchísimas gracias.